Buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que venís de lejos o hace tiempo que no nos veíamos. Es un gusto poder estar con vosotros y para situaros un poquito en el contexto estamos estudiando los domingos lo que es el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, así que si tenéis Biblia con vosotros pues os animo a abrirla en Mateo capítulo 6 y vamos a ver el versículo 24 en el día de hoy. Y estamos dentro de una sección en la cual Jesús nos está hablando acerca de un tema que puede ser sensible para muchos de nosotros, como es el dinero, ¿no? La economía, las riquezas, ¿no? Cuando hablamos de riquezas no pensemos en grandes tesoros y riquezas de millones, sino simplemente aquello que puedas tener tú en la cuenta bancaria, ya sean 1.000 euros, 500 o 100.000, ese puede ser tu tesoro, ¿vale? Así que vamos a hablar de esto. Y Jesús está hablando ya en los versículos anteriores de esta realidad, de cómo Él no solamente nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos los hagamos en los cielos. O sea, nos anima a tener una perspectiva eterna como peregrinos, de acumular tesoros en un lugar donde el ladrón no puede robar, donde no pueden destruir ese tesoro, no lo pueden sacar de ahí, no pueden hacer daño. Luego Jesús también nos está hablando de nuestro ojo. Estuvo hablando Paco la semana pasada de cómo el dinero tiene un poder cegador, ¿no? Y puede transformar nuestro ojo en un ojo malo, dividido, ¿no? Como decía Paco, no sencillo, en ese sentido de que está unificado, ¿no? Sino tiene una división de intereses, ¿no? Y es que el poder que tiene el dinero es un poder que afecta a nuestros corazones y nos ciega en mayor o menor medida, ¿no? Y es probable que muchos de nosotros, puesto que no vivimos en grandes mansiones ni tenemos, no sé, pues 5 coches y los mejores que existen en el mercado, ¿no? Y tenemos grandes lujos y nos comparamos con actores, con futbolistas, con youtubers, ¿no? Que ganan millones. Pues cuando hablamos de estos temas pensamos, bueno, pero yo tampoco me afecta a mí esto demasiado, ¿no? Pero la realidad es que a todos nos afecta. Y de hecho, una de las pruebas es que Jesús, ¿a quién está hablando este sermón? Jesús no se está dirigiendo a la élite de la sociedad, a los ricos. Está hablando primeramente a sus discípulos, que muchos de ellos son pescadores. Son gente sencilla, como tú y como yo. Así que es a nosotros, y obviamente a todos los demás, que Jesús se va a referir a estas palabras, ¿no? Así que antes de que descartemos, bueno, no es un problema que yo tenga yo, pues vamos a escuchar qué es lo que dice Jesús, ¿no? Y vamos a prestar atención, porque este mensaje, como digo, es para gente que puede ser sencilla, como tú y como yo, ¿no? Y básicamente lo que vamos a ver hoy es lo siguiente, es que si tu manera de manejar el dinero no es guiada por un sincero deseo de glorificar a Dios, tarde o temprano el dinero te acabará dominando, acabará siendo tu señor, y te esclavizará, te tendrá como su esclavo. Así que si tu manera de manejar el dinero no es guiada por un sincero de glorificar a Dios, por tu amor, por la gloria de Dios, el dinero te acabará dominando, te someterá, te tendrá como su esclavo. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 6:24. Es el único versículo que vamos a considerar hoy. No vamos a extendernos más adelante, sino vamos a fijarnos solamente en este versículo, Mateo 6:24, que dice lo siguiente. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y antes de entrar en el texto, una de las evidencias, como decía, de que a menudo cuando leemos este texto, bueno, pensamos, bueno, yo no tengo un problema con las riquezas. Es probable que a alguno de vosotros os haya pasado algo que a mí me pasa con este texto. Y es que rápidamente voy al final del texto, cuando dice nadie puede servir a Dios y a las riquezas, y automáticamente con nuestra mente evangélica, ya que llevamos bastantes años en el Evangelio, pensamos, bueno, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ni a Dios y al placer, ni a Dios y a nuestra imagen, ¿no? Ni a Dios ni a nuestra reputación. Es decir, podemos cambiar esta palabra riquezas por cualquier otro ídolo que gobierne nuestro corazón, ¿no? Ahora, ¿por qué mi mente se va ahí directamente y quiere cambiar esa palabra? Pone riquezas. Obviamente, este texto puede aplicarse a cualquier otro ídolo, pero Jesús está hablando de las riquezas, ¿no? Y el hecho de que yo inconscientemente quiera cambiar esa palabra y poner cualquier otro ídolo, muestra mi ceguera. De que yo pienso que no tengo un problema con eso. Eso es para otros. Así que cuidado con esto, ¿no? Así que vamos a escuchar qué es lo que está diciendo Jesús con este versículo. Jesús comienza con una declaración muy fuerte, ¿no? Dice, él habla de las riquezas como un señor.
personifica las riquezas como si fueran alguien, ¿no? Podríamos hablar del ídolo de las riquezas, ¿no? Ahora, las riquezas no son alguien con vida propia, ¿no? Pues es material, no sé, es un billete, es papel, las monedas son metal, tu cuenta bancaria pues son dígitos, ¿no? Que te permiten hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no son una persona, no tienen vida propia, no pueden hablarte, ¿no? Así que, ¿en qué sentido las riquezas pueden convertirse en un señor para ti? Cuando está hablando de señor, está hablando de tu amo, aquel que tiene autoridad sobre ti, ¿vale? Bueno, pues el problema es que nosotros en nuestro corazón podemos convertir al dinero como nuestro señor cuando le damos un valor que no le corresponde, pero en nuestro corazón se lo damos. O le otorgamos una posición que tampoco le corresponde, pero en nuestro corazón se lo damos. O le damos un poder que no le corresponde, o le damos una gloria que no le pertenece, o creemos que tiene una capacidad que en realidad no tiene. Así que no es tanto que Él se convierta en un Señor en el sentido de que Él te hable, que sea alguien personal, no. Pero tú en tu corazón le otorgas esa autoridad, ¿no? Ese poder, esa capacidad. Permíteme el ejemplo, es como cuando somos niños pequeños, ¿no? Tenemos miedo por la noche, ¿qué hacemos? Nos tapamos con una sábana, ¿no? Parece que esa sábana sea la sábana mágica. Te hace transparente, te protege de cualquier monstruo. O sea, tú le estás dando en tu corazón capacidades que la sábana no tiene. No tiene poder. Alguien te toca, te puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero tú en tu corazón le estás dando ese poder, le otorgas ese valor. ¿Y qué haces? Aferrarte con todas tus fuerzas. Eso es lo que sucede con el dinero. Le otorgas un valor, una gloria, un poder, una capacidad que no tiene, pero lo amas. Te aferras. Te enganchas al dinero, ¿no? En ese sentido, lo conviertes tu Señor. No porque Él tenga vida propia, sino porque tú le das esa autoridad, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué convertimos en nuestro corazón al dinero como nuestro Señor? Le damos esa autoridad, ese valor. Bueno, si vamos un poco el versículo anterior, ¿no? Porque nuestro ojo a veces es malo. Y lo que vemos con nuestros ojos es que el dinero tiene poder. Otros disfrutan de bienes que desearíamos tener nosotros. Tienen lujos que no tenemos. Se pueden permitir una mutua o una operación que nosotros no podemos hacer y estamos pasando un problema de salud grave. Otros tienen una casa que todos desearíamos. O no pasan problemas de alquiler, por ejemplo, y tienen paz porque saben que todos los meses van a poder pagar, mientras yo estoy aquí que no sé de dónde voy a sacar el dinero para poder pagar, ¿no? Disfrutan de buenas vacaciones, sus hijos pueden permitirse buenas universidades, no como los míos, ¿no? Así que nuestro ojo ve todas esas cosas y empieza a contaminarse. Y ese ojo sencillo que está puro empieza a dividirse, porque ve el poder que puede tener el dinero en otros, de manera que contamina nuestro cuerpo. Así que el ojo es seducido por el poder del pecado y es entonces cuando nos empezamos a rendir a su señorío, cuando le damos nuestra lealtad, cuando le damos nuestro amor y le convertimos como nuestro Señor y entonces le servimos. Así que el problema no es tanto el dinero en sí. El dinero no es ni bueno ni malo. De hecho, hay textos en el Antiguo Testamento que se hablan de las ofrendas como algo bueno, ¿no? Cuando presentaban al templo, ¿no? O en el Nuevo Testamento se habla mucho también de las ofrendas para sostener a los santos, para ayudar a los pobres. Así que el dinero puede ser muy bueno para la gente que lo necesita, ¿no? Es algo que se puede administrar de muy buena manera, ¿no? Jesús tampoco se opuso, ¿no? Cuando le enseñaron aquella moneda y dijeron, ¿qué? ¿Tenemos que pagar al César o qué? ¿No? Y Jesús dijo, bueno, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Así que no estuvo en contra en cuanto a eso. El problema así que no es tanto el dinero, sino, como dice Pablo a Timoteo, el amor al dinero. Y de eso es lo que luego dice Jesús, ¿no? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. Así que el problema no es tanto el dinero en sí, sino tu corazón. ¿Cómo responde tu corazón al dinero? Si lo ama, si se apega a él. Así que cuando Jesús habla de servir al dinero, no tenemos que pensar solamente en hacer cosas, ¿no? Cuando servimos una mesa, por ejemplo, está hablando de un servicio de corazón, está hablando de algo interno. Es decir, servir a las riquezas es darle nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra admiración. Está hablando de atesorarlas
de tal manera en tu corazón que tu manera de vivir está condicionada totalmente por el dinero. Es decir, lo aprecias tanto, lo amas tanto, te apegas tanto, que marca tus decisiones, que marca tu estado de ánimo, que marca tu manera de vivir, tu estilo de vida. Así que te convierte en tu Señor, se convierte en tu dueño, se convierte en tu amo. Le sirves porque estás a sus pies, te rindes ante su poder. Estás entregado totalmente a su causa. Tus preocupaciones, tus alegrías, tu esperanza, tu tristeza, tiene que ver especialmente con eso. Y cuando esto ocurre, es que el dinero está siendo tu Señor. Y es que podemos estar más dominados por el dinero de lo que pensamos, ya sea que tengas mucho o poco, da igual. El dinero incluso puede moldear nuestro carácter. Saca a la luz nuestro pecado fácilmente. Puede guiar el rumbo de nuestras vidas por las decisiones que tomamos en base al dinero. Fijaos, ¿no? En cuanto a las relaciones, Santiago tiene que escribir a una iglesia y decirles: cuidado, porque vuestras relaciones están afectadas o están condicionadas totalmente por el dinero que tienen los demás. De tal manera que estáis despreciando a los pobres, mientras que a los ricos les otorgáis posiciones de honor, les tratáis con respeto, con valor. ¿Por qué sucedía esto? Porque ellos atesoraban el dinero. De tal manera que cuando tú ves a otra persona que lo tiene, tu corazón puede reaccionar de diferentes maneras. Una es que se gana tu respeto, tu admiración. Oh, cuánto quisiera yo ser él, ¿no? La otra respuesta puede ser la envidia, ¿no? El Salmo 73 dice lo siguiente, dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Así que cuando atesoramos todas estas cosas y otro lo tiene, tu corazón puede reaccionar pues admirando a esa persona o puede reaccionar con envidia. Y esto es algo que a todos nos puede suceder, ¿no? No hace falta que estés trabajando para que tengas un problema con el dinero, ¿no? Si eres adolescente, probablemente conozcas un montón de influencers, youtubers, ¿no? Que están ganando miles y miles de euros por hacer vídeos chorras, ¿no? Y tu corazón puede pensar: ¿cuánto desearía yo disfrutar de lo que estos están ganando, ¿no? De lo que tienen, ¿no? Cómo luce su vida, ¿no? No tienen problemas de nada, ya tienen la vida arreglada para siempre, ¿no? Yo estoy aquí. Así que no hace falta trabajar para esto. Es algo que tu ojo puede ver en otros, ya seas joven, ya seas adulto, ya seas mayor, y codiciar estas cosas, ¿no? Así que fijaos cómo nos puede afectar en nuestras relaciones, ¿no? Podemos despreciar a gente en la calle que ni siquiera miramos porque duermen en el suelo, mientras cuando ves un coche pues de lujo, te esperas a ver quién sale por ahí, ¿no? Y son cosas que suceden, ¿no? Que no controlamos y a veces suceden de manera natural en nuestro corazón. Por otro lado, puede dominar también nuestro carácter el tema del dinero. Cuando estamos bien económicamente, pues tenemos paz en nuestro corazón, nos sentimos seguros porque tenemos una cuenta bancaria que nos va a permitir pues tener ahí dinero al menos por unos años o por un año o por un mes. Nos hace sentir seguros. Vivimos amablemente con los demás, bien. Pero ¿qué pasa cuando vives con problemas económicos? Cuando te va mal en el trabajo, cuando no cobras el día que deberías cobrar, cuando pasas escasez, cuando tienes gastos imprevistos que no esperabas, de repente casi sientes el derecho de estar enfadado. Te cambia el carácter. Tratas mal a los que amas. Te preocupas, tu tristeza aumenta en tu corazón, ¿no? Así que fijaos cómo el dinero puede cambiar tu carácter, tu estado de ánimo, te controla, te domina, te está esclavizando, está siendo tu señor en ese momento. Te lleva de aquí para allá, según él quiera, según lo que tengas, ¿no? Por otro lado, también puede guiar el curso de nuestra vida, las decisiones que tomamos, ¿no? A veces escogemos, por ejemplo, nuestro trabajo en base únicamente a lo que ganamos, ¿no? Pues gano más aquí, pues cojo ese trabajo, ¿no? Y sé que es un tema sensible, algunos de vosotros estáis pasando escasez o están buscando trabajo y no quiero poner cargas a nadie, ¿vale? En cuanto a esto, vivimos en tiempos difíciles para encontrar trabajo. Pero a veces la única cosa que miramos en cuanto a si cojo un trabajo no es cuánto gano, cuánto me van a dar, ¿no? Y no priorizamos otras cosas, ¿no? Hace unas semanas una hermana estaba compartiendo, ¿no? Como ella rechazó un trabajo con mejores condiciones, mejor pagado, un mejor estilo de vida que le ofrecía porque trabajaba los domingos, le hacía trabajar los domingos. Así que ella renunció a eso. ¿Por qué? Porque ella vio que su vida espiritual podía peligrar. Así que ella priorizó eso por encima de cualquier otra cosa, su relación con el Señor, ¿no? Así que renunció a estas cosas. Pero cuando no nos planteamos ni siquiera esto, cuando no nos planteamos: Señor, ¿este es el trabajo que tú quieres para mí?
¿Me va a alejar de ti? ¿Va a ser una buena oportunidad para predicar el evangelio a los que hay ahí? Cuando ni siquiera hacemos este ejercicio, el dinero es nuestro Señor. Nos tiene esclavizados. Lo único que pensamos es lo que podemos ganar. Así que Dios no cuenta en eso. Solamente estamos dominados por el dinero. Así que fijaos cómo el dinero puede dominarnos en muchos sentidos, en nuestra manera de aflorar el pecado, con la envidia y otras cosas. Nuestro carácter puede cambiar, puede marcar el rumbo de nuestra vida, cogiendo cierto trabajo, alejándonos del Señor o acercándonos. Así que el dinero puede ser un factor decisivo en nuestras vidas, ¿no? Cuando se convierte en nuestro Señor. Y de hecho, una de las maneras en las cuales podemos comprobar hasta qué punto el dinero puede ser nuestro Señor es el uso que hacemos de él. Si pudiéramos tener acceso a tu cuenta bancaria donde está el extracto de todos tus gastos, todos esos gastos y entradas podrían comprobar que Jesucristo es tu Señor. O si los comparas con el de tu vecino, no hay diferencia, gastáis en lo mismo, más o menos. O sea, tu cuenta bancaria habla de que Cristo es tu Señor. El uso que hacemos de nuestro dinero dice mucho de hasta qué punto el dinero nos gobierna, ¿no? Y quizás pienses, bueno, yo soy una persona ahorradora y no estoy gastando ni despilfarrando el dinero, ¿no? Pero eso no significa que no estés siendo controlado por el dinero. El hecho de que te preocupes por ahorrar o te enfoques en ahorrar quizás puede ser una forma también de codicia. De que tu confianza, tu fe, tu seguridad es en lo que estás acumulando y que te va a ayudar en los momentos difíciles. Y quizás el Señor no quiere tanto que estés ahorrando tanto, quizás quiere que seas más generoso, que des más a la obra, que te preocupes por los necesitados. Ahorrar no es sinónimo de hacer la voluntad de Dios siempre. Puede ser una forma de codicia, ¿no? Y al revés, ¿no? Quizás piensas, bueno, es que yo no estoy obsesionado por ahorrar. Yo gasto pues cada mes lo que quiero, lo que me apetece también, puedo permitírmelo, ¿no? Pero eso también puede ser una forma de pecado, ¿no? Puede ser un síntoma de que estamos siendo dominados por el dinero, de que nuestra codicia o lo que nos apetece es lo que determina cuánto gastamos y en qué lo gastamos. Así que ni ahorrar ni gastar es, Señor, ¿qué quieres que haga con el dinero? ¿Cómo quieres que lo administre? La semana pasada estuve comprando con mi familia en un supermercado y empezamos a llenar el carro más de la cuenta, ¿no? Pues no porque preveríamos una compra que nos durara más tiempo, de 3 semanas o 4 semanas, sino porque simplemente empezamos a coger cosas y ponerlas en el carro, ¿no? Y yo qué sé, pues de postres habían 4 o 5 postres diferentes, ¿no? En lugar de 2 o 1, ¿no? Y alguien, no sé quién fue, que me preguntó, ¿pero eso también lo vas a coger? Y dije, claro, hombre. Dice, ¿pero por qué? Digo, pues porque es un día especial. Dice, ¿un día especial? ¿Qué pasa? Dice, que estamos los 4 comprando, dije yo, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no comprábamos los 4. Es decir, vale cualquier excusa cuando eres dominado por la codicia. Dios no estaba en esa decisión. Lo único que me estaba dominando al poner cosas ahí, ¿sabéis lo que era? Me lo puedo permitir. Quiero cogerlo, me lo puedo coger y me lo cojo. Pero Dios no estaba gobernando esta decisión. Solo era mi codicia. El dinero me estaba dominando. El poder permitírmelo era lo que dominaba esa decisión, que puede parecer pequeña, pero las decisiones pequeñas también son grandes delante del Señor. Así que fijaos cómo acciones muy cotidianas pueden ser una evidencia de cómo el dinero es el que te está gobernando, está siendo tu Señor. Si tienes, te lo gastas. Si no tienes, pues no te lo gastas, ¿no? No. Dios es tu Señor y debe gobernar todas las cosas, incluso, por supuesto, la administración de nuestro dinero, ¿no? Así que en estos momentos tan sencillos, tan cotidianos, es donde escogemos a quién servimos, si a Dios o las riquezas. Y lo que está diciendo Jesús en este texto es que es incompatible servir a los dos a la vez, ¿no? Es imposible, por mucho que lo intentes, va a ser imposible. Tu corazón se va a tener que decantar por uno u otro. Es imposible vivir para enriquecerte y a la vez vivir para la gloria de Dios.
Es imposible amar al dinero y a la vez amar a Dios. Es imposible confiar en el dinero y a la vez confiar en Dios. Son opuestos. Fijaos, ¿no? Dios promete, si me tienes a mí, lo tendrás todo. Pero el dinero te promete lo mismo. Si me tienes a mí, lo tendrás todo lo que quieres. O Dios promete, si me tienes a mí, tendrás el verdadero gozo. Y el dinero te promete, si me tienes a mí, verdaderamente serás feliz. O sea, son dos señores que entran en conflicto constantemente, ¿no? Dios promete también, tu valor no está en lo que tienes. Pero el dinero te dice, cuanto más tengas, más respetado y más valorado vas a ser. Dios dice, tu mayor problema es que no me tienes a mí, que no me conoces. Y el dinero te susurra, tu mayor problema es que no tienes lo suficiente. Tu solución a los problemas soy yo. ¿Qué te falta? ¿Sanidad? Pues si tuvieras más dinero te podrías permitir pagar cierto doctor, cierta operación, como decía. ¿Qué quieres? ¿Unas vacaciones? Si me tuvieras a mí te las podrías permitir. ¿Estás soltero? Pues si me tuvieras a mí dejarías de estar soltero, ¿no? O sea, el dinero se convierte en un señor que se opone a Dios constantemente. Sus valores son radicalmente opuestos a los que encontramos en Dios. Así que es por eso que Jesús afirma que nadie puede entregarse, servir, darle su lealtad a dos señores. Va a tener que escoger por uno o por otro. De hecho, esto es lo que hay detrás de la frase, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, ¿no? Cuando habla de aborrecer, no tenemos que pensar tanto en que lo vas a odiar, sino en el contexto como Jesús también habla, ¿no? El que no aborrece a su padre y a su madre, ¿qué está diciendo? Mateo lo explica, el que no ama más a mí que a su padre y a su madre. Es decir, va a haber un momento que vas a tener que elegir. No puedes escoger los dos, solamente puedes tener un solo Señor. Y ese es el problema, ¿no? Como decía antes, en las acciones pequeñas, en las cotidianas, como ir a comprar, se ve quién es realmente tu Señor, se muestra ahí, ¿no? Y el problema es que muchas veces olvidamos, como dice la palabra, que todo lo que hacemos, todo es todo, debe ser para la gloria de Dios, ¿no? Dice en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hermanos, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que si cantamos a Dios diciéndole que Él es nuestro Señor, si oramos a Dios llamándole Señor, pues eso debe verse en las pequeñas decisiones también económicas o en las grandes. Lucas 16, del 10 al 13, dice lo siguiente. Primero voy a leer el versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Y esto a veces lo aplicamos a todas las cosas, ¿no? En las decisiones pequeñas, cuando somos fieles en las cosas pequeñas, pues también las somos en las cosas grandes, ¿verdad? Pero sabéis, aquí Jesús está hablando principalmente del dinero. Ser fiel en lo poco es en tu administración de los recursos, en tu dinero. Fíjate cómo sigue el texto. El siguiente versículo dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, está hablando del dinero, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Y aquí tenemos el texto. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que ser fiel en lo muy poco tiene que ver con esto. Con que Dios sea tu Señor cuando vas a pagar algo, cuando tienes una previsión de tus gastos. Eso es ser fiel en lo muy poco. Y sabes, cuando lees las biografías y las vidas de siervos del Señor y mujeres del Señor, cuando lees acerca de Spurgeon, de George Muller, ¿no? Que muchos conocéis, ¿dónde destacan ellos también? No solamente en su predicación, es en cómo administraban sus recursos. ¿Sabéis? Rubén Torrey, un contemporáneo de Moody, uno de los grandes predicadores del siglo XIX, dijo lo siguiente. Dice, acerca de Moody, dice, acerca de su desprendimiento por el dinero, Rubén Torrey hizo esta observación. Dijo, Moody me dijo que si hubiese aceptado las ganancias provenientes de la venta de los himnarios que publicó, esas ganancias sumarían $1 millón. Sin embargo, Moody rehusó tocar ese dinero, aun cuando por derecho le correspondía. Él fue fiel en estas cosas.
Hudson Taylor, misionero a la China, el mismo siglo XIX, escribe en su autobiografía lo siguiente, es muy interesante, os lo leo. Dice él: teniendo ahora el doble objetivo de, 1, acostumbrarme a soportar penurias, y de 2, economizar para poder ayudar más ampliamente a aquellos con quienes pasaba mucho tiempo trabajando en el Evangelio, pronto descubrí que podía vivir con mucho menos de lo que antes había creído posible. Pronto dejé de consumir mantequilla, leche y otros lujos similares, y descubrí que viviendo principalmente de arroz y avena, con variaciones ocasionales, una suma muy pequeña era suficiente para mis necesidades. De esta manera tenía más de 2/3 de mis ingresos disponibles para otros fines. Y mi experiencia fue que cuanto menos gastaba en mí y más daba, más llena de felicidad y bendición se volvía mi alma. Un gozo inefable todo el día y todos los días era mi feliz experiencia. Dios, incluso mi Dios, era una realidad viva y brillante, y todo lo que tenía que hacer era servir con gozo. Así que fijaos cómo ellos administraban sus bienes. Dejó de tener lujos como la mantequilla, por ejemplo, ¿no? Él se administró de esa manera porque vio que podía vivir con mucho menos y podía dar mucho más de lo que él pensaba. Él descubrió que más bienaventurado es dar que recibir. No solamente sabía que era una verdad, la experimentó, se gozaba en esta verdad. ¿Por qué? Porque Dios era verdaderamente su Señor y lo podías ver en su cartilla, en sus números, en cómo administraba su dinero. Y es que si nos paramos a pensar, todos vivimos con tantos lujos. ¿Cuántos zapatos tienes en casa? Chanclas, bambas, sandalias. ¿Cuánta ropa no te has puesto desde que ha empezado el año? Que lo tienes ahí en tu armario. ¿O cuántas cosas te has comprado que no te han hecho bien? Te han distraído. En lugar de enfocarte en Dios, ha causado lo contrario. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque a veces tenemos la sensación de que el dinero es nuestro. Nos lo hemos ganado nosotros. Hemos trabajado duramente 8 horas al día o más, algunos 12, otros 14 incluso, ¿no? Así que tenemos la sensación de que el dinero es nuestro. Y lo que hacemos es, damos nuestra parte a Dios el domingo, separamos ya sea el diezmo, el 20% o el 5%, lo que tú hayas decidido delante del Señor, y casi que la ofrenda se convierte en una licencia para que luego gastes lo demás en lo que tú quieras. El pensamiento es, ya he cumplido, le he dado esto al Señor, por lo tanto lo demás lo administro como yo quiero. Mentira, es irreal, es una mentira. Dios es el Señor de todos tus recursos. Dios es el Señor del diezmo, del 20%, lo que quieras dar, y de lo demás también, es tu Señor. No te perteneces a ti mismo, le perteneces a otro. Tu vida es de otro, Él te ha comprado. Así que cuidado, ¿no? Porque a veces pensamos esto, ¿no? Mientras dé una parte a Dios, el resto lo puedo usar como quiera, ya he cumplido. No, la ofrenda no es una licencia para gastar el resto en lo que tú quieras. Así que por un lado tenemos que ser conscientes de que Dios es nuestro verdadero Señor, somos suyos. Como dice 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió, hablando de Cristo, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi único objetivo en la vida es servirle a Él, ya no a mí mismo. Hemos muerto. Por otro lado, Dios nos da dinero pues para que proveamos para los nuestros, ¿no? La palabra dice que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ¿no? O sea, pero dice que proveas para los tuyos, no dice que les llenes de lujos. Dice que proveas para ellos, que es diferente. Pero por otro lado, hermanos, y a la luz de la palabra, el propósito principal por el cual Dios nos da dinero, ¿sabéis cuál es? Que tengamos para dar a otros. Fíjate en estos textos. Dice Efesios 4:28. Dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿A fin de qué? ¿De que por fin tenga para sobrevivir? ¿De que provea para su familia? No. Dice que trabaje a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El objetivo de que el ladrón trabaje, no solamente que no deje de robar y que ya tenga lo suficiente para él. No, es que tenga tanto como para dar a otros. Que comparta.
Segunda de Corintios 9:8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios te da para que tengas siempre lo suficiente, no para que te llenes de lujos, para que tengas en todo lo suficiente. ¿A fin de qué? De poder abundar en toda buena obra, de que tú te quedes con lo necesario para que todo lo demás... Obviamente tenemos que pensar en el futuro, nuestros hijos y demás, ¿no? Pero debemos tener esa perspectiva de dar, de proveer a aquellos que lo necesitan. El mismo capítulo, 2 versículos o 3 versículos más adelante, dice: seréis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad, es decir, para dar sin esperar a cambio, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. O sea, está hablando de ser enriquecidos para ser generosos, para dar, para ser desprendidos, ¿no? Para dar a aquellos que lo necesitan. Así que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Dios nos da para que podamos dar a otros. Esa es la razón por la que Dios nos da. Así que esto no es fácil, ¿no? El dinero es muy seductor, tiene un poder grande en nuestras vidas, nos acaba dominando muchas veces. Así que la pregunta es: ¿cómo podemos cambiar nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer para que Dios sea nuestro verdadero y único Señor en nuestro corazón y no esté dividido en nuestros intereses? Bueno, la semana que viene veremos más de esto, pero lo único que puede librarnos del poder del dinero es experimentar el poder de la gracia de Dios. Y quiero leeros un texto que nos habla de esto. Está en 2 de Corintios capítulo 8. Dice lo siguiente: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Es decir, Pablo está diciéndoles algo importante. Desea decirles algo. Está en su corazón. Tiene ganas de explicarles lo que ha pasado. Y empieza diciendo que la gracia ha sido derramada. Es decir, que estos hermanos de los cuales va a hablar han experimentado la gracia de Dios en una manera que otros no la han experimentado. Y fijaos cómo obra la gracia de Dios. Dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, en dar sin esperar a cambio. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Fijaos lo que está diciendo. Está hablando de unos hermanos, no es que dieran una ofrenda muy abundante, no. Está hablando de hermanos que estaban en una profunda prueba de aflicción. Hermanos que estaban viviendo una profunda pobreza. Dice que dieron más allá de sus posibilidades, que ellos no querían aceptarlo, pero ellos les suplicaban: por favor, coged esto, es nuestro privilegio poder dar de lo que tenemos, aún más de lo que tenemos, para sostener a los santos. ¿Por qué? El versículo último que hemos leído, ¿no? Porque ellos se entregaron al Señor. Dios era el Señor de sus vidas, así que se entregaron a Él y luego, por supuesto, como resultado también a los demás. Se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que la evidencia de que estos hermanos estaban siendo gobernados por el verdadero Señor, por el Dios de la gloria, estaba visible en estas cosas. La gracia de Dios había impactado de tal manera sus corazones que en medio de su profunda pobreza dieron más de lo que podían dar. ¿Por qué? ¿Qué habían comprendido? Pues Pablo lo explica un poco más adelante. El versículo 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es que la conocéis, está hablando de que la habéis experimentado. Que siendo rico, sin embargo, por amor de vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Esto es lo que ellos habían experimentado, habían conocido de primera mano, estaban viviendo, estaban asombrados, estaban siendo impulsados por el amor de Cristo, de tal manera que daban de todo lo que podían, incluso más de lo que podían, para servir a los santos del Señor. Así que Jesús
Dejó esos tesoros celestiales y los cambió por un pesebre maloliente, sucio. Dejó los cielos por caminar en este mundo sin tener dónde recostar su cabeza. Lo dejó todo, ¿no? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo no entregó el diezmo por ti. Cristo se entregó completamente. Cristo se lo entregó todo. ¿Sabéis por qué? Porque hizo de nosotros su especial tesoro. Dice en Malaquías, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Donde estaba el tesoro de Cristo, estuvo su corazón. Y eso lo puedes ver en su entrega. Hermanos, nuestro Señor, no hay nadie como Él. Confiemos en Él, vivamos descansados en su señorío. La semana que viene veremos más acerca de esta realidad, ¿no? Pero no permitamos que nuestra confianza, nuestro gobierno, nuestra lealtad esté dada al dinero que va y viene o nos controle nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestras decisiones en la vida, sino descansemos en el corazón de nuestro Señor, el que hizo de nosotros su especial tesoro. Vamos a orar. Padre, perdónanos por cuántas veces nuestro corazón está dividido y nuestro ojo es malo y es contaminado por el poder del pecado, Señor. En este caso, el poder que tiene el dinero en este mundo. Deseamos ser fieles en lo poco, Señor, y en lo mucho, pero especialmente, Señor, en las pequeñas decisiones cotidianas de la vida. Deseamos que tú, como Señor, estés gobernando o nosotros estemos considerándote, Señor, en cada una de esas decisiones, puesto que tú eres nuestro Señor. Padre, queremos servirte, entregándonos a ti, deleitándonos en ti y gastando o dando, Señor, en aquello que tú quieras. Así que danos luz, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Muchos estamos en situaciones difíciles, Señor, o quizás otros ya tienen, Señor, una vida en la cual pues, no están sufriendo por los ingresos que reciben, Señor. Quizás hay situaciones diferentes, pero te pedimos que tanto aquellos que pasan escasez como los que tienen abundancia, Señor, no permitas que nuestro corazón sea gobernado, Señor, por el poder y el Señor del dinero. Deseamos, Padre, ser más impactados, Señor, por tu gracia y descubrir, Señor, ese corazón de Cristo que nos amó siendo pecadores, que se entregó por nosotros, Señor, hizo de nosotros su especial tesoro. Señor, queremos entregarnos a ti y que eso se vea, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Pues pedimos esto para tu gloria y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.